Días, jóvenes estudiantes y padres de familia. Reciben el cordial saludo a nombre de el Colegio Ingeniería. Quien les habla es el profesor Juan Carlos Martínez Ocas y en esta ocasión estamos abordando el curso de aritmética. Hoy vamos a ver un tema muy importante como corresponde a patrones numéricos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué viene a ser un patrón numérico. Bueno, un patrón numérico viene a ser algo que se repite constantemente, ¿sí? Dentro de eso, de los patrones numéricos, viene a haber la sucesión aritmética. Y la sucesión aritmética viene a ser una progresión. También a la sucesión aritmética se conoce como progresión aritmética. Dice que es una sucesión de números donde cada término anterior es igual al anterior más una cantidad constante llamada razón. Entonces, el término anterior yo le tengo que sumar una cantidad y esa cantidad se llama razón. Entonces me va a dar el término siguiente. Veamos de qué forma, cómo se está formando esa sucesión aritmética. Ahí tenemos el término 1, el término 2, el término 3, hasta el término enésimo. Entonces fíjate, mira, en el término 1, esa constante llamada razón le tengo que sumar al término 1 para que me dé el término 2. Y al término 2 le tengo que sumar la razón para que me dé el término 3 y así sucesivamente. Entonces ahí tenemos una sucesión aritmética, ¿sí? Entonces por ahí vamos a tener que T sub 1 es el primer término, T sub n viene a ser el término enésimo o último término y R vendría a ser la razón. Vamos a tener algunos ejemplos de sucesiones. Aquí tenemos, por ejemplo, una sucesión 11, 18, 25 y 32. ¿Cuál es lo común que tienen aquí? Que cada uno se está sumando algo. Vamos a ver que el término 1 es 11, el término enésimo es 75 y la razón vendría a ser 18 menos 11, que es igual a 7, ¿sí? O también podría ser 25 menos 18, que también te da 7, o 32 menos 25, también te da 7. Entonces yo puedo hallar la razón de esa manera. Hay otra forma también, por ejemplo, yo puedo decir 11 más algo que me dé 18, 7, ¿verdad? O 18 más algo que me dé 25, y eso tendría que ser 7. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otra sucesión. El término 1 es 45, el término enésimo 12 y la razón es, podría obtenerlo restando, ¿sí? Aquí, ¿quién? El término anterior, el término 42 menos 45. La razón vendría a ser menos 3. Por ejemplo, también puedes decir cuánto le tengo que sumar o restar a 45 para que me dé 42 menos 3, ¿verdad? O también a 42, ¿cuánto le tengo que restar para que me dé 39 menos 3? Entonces ahí tenemos como ya la razón. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente hoja, ¿sí? O sea, aquí vamos a ver lo que es el término general. El término general es una fórmula que expresa el patrón de formación, ¿sí? O digamos, el término general es la forma que tienen todos los elementos de la sucesión aritmética. Entonces aquí tenemos una sucesión y ahí tenemos la razón, ¿sí? Aquí vamos a tener el término general. ¿A qué va a ser igual el término general o el término enésimo? También se le puede poner llama o último término. Va a ser igual al primer término más quien n menos 1 por la razón. Ahora, profesor, ¿quién viene a ser n? Todavía no, perdón. ¿Quién viene a ser n? Aún no lo hemos visto, ¿verdad? N vendría a ser el número de términos, ¿sí? No te olvides, el número de términos. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay otra forma de hallar el término general. ¿De qué manera? Pues va a ser igual a r por n más t sub 0. Ahora, te preguntas, ¿y el t sub 0 cómo lo hallo? El t sub 0 lo vamos a hallar restando el término 1 menos la razón, ¿sí? Es decir, ahí vamos a tener, ¿sí? Ahí lo tenemos. Si al t sub 1 le resta la razón y te da el t sub 0. Entonces, eso vendría a ser el t sub 0 y es el término anterior al primero.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos y aquí me dice, dada la siguiente sucesión, tengo 75, 83, 91 y 99. Determine el 34º término. Me están pidiendo el 34º término. Me pueden decir el 14º término, el 20º término, y lo que debo de hacer es lo siguiente, ¿sí? O el 8º término también. Entonces vamos a aplicar el siguiente procedimiento para resolver este tipo de ejercicios. Vamos a tener aquí la sucesión. Ahora calculamos la razón. ¿Cuánto le debo de sumar a 75 para que me dé 83? ¿Cuánto? 8, ¿verdad? Entonces a cada uno de los términos debo de sumar 8 para que me dé el que sigue. 75 más 8, 83. 83 más 8, 91 y 91 más 8, 99. Ahora me está pidiendo el 30º término. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí vamos a recordar que 8 que viene a ser la razón. Y además 75 viene a ser el término del primer término, ¿sí? Entonces vamos a aplicar entonces lo que sabemos, ¿sí? La fórmula. Vamos a aplicar nuestra formulita aquí. Me dice, la formulita me dice que el término enésimo es igual al término 1 más el Tn-1 por la razón. Entonces, el término 1 ya lo tenemos. ¿Cuánto es? 75. Ahora voy a aplicar nada más el dato que me dice. El 34º término viene a ser 34, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale n? ¿N cuánto vale? N vale 34. O sea, hay 34 términos hasta ahí, ¿cierto? Porque es el último término. Entonces, sería 34 que vale n. Ahora aplicamos, reemplazamos en la fórmula. T de 34 o el 34º término va a ser igual a ¿quién? Al primer término. ¿Quién es el primer término? 75 más n. ¿Pero quién es n? 34 menos 1. ¿La razón cuánto es? 8. Reemplazamos ahí y nos da de la siguiente manera. En el paréntesis vamos a resolver 34 menos 1 es 33. Ahora multiplicado por 8. Eso nos da el t de 34 o el 34º término, que es igual a 75 más 33 por 8, que es 264. Y eso me da un resultado de 339. Entonces, la respuesta vendría a ser, el 34º término vendría a ser 339. ¿Sí? Este proceso vamos a aplicar cuando nos piden hallar un término de una sucesión. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Empleando la otra fórmula, que también se puede. Porque aquí me dice calcule el 20º término en. Entonces vamos a tener a 35, 31, 27 y 23. Aquí vamos a resolver y vamos a copiar. Tenemos la sucesión. Comenzamos a hallar la razón. La razón, ¿cómo lo hallamos? ¿Cuánto tengo que sumarle a 35 para que me dé 31? ¿Cuánto debo de sumarle a 31 para que me dé 27? ¿Y cuánto debo de sumarle a 27 para que me dé 23? En este caso, si te fijas, no es suma, es una resta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le debo de restar a 35 para que me dé 31? Le debo de restar menos, le debo de restar 4, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos a 4. La razón, entonces, ¿cuánto viene a ser? 4, menos 4. Ahora aplicamos nuestra fórmula, ¿sí? Sabemos que 35 viene el t sub 1. Ahora, voy a aplicar la fórmula, ¿sí? El t sub n igual a r por n más t sub 0 para hallar el 20º. ¿Que podría utilizar la fórmula que empleamos en el anterior ejercicio? Sí. Pero vamos a utilizar esta fórmula para ver cómo se lo emplea, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Que t sub n va a ser igual a la razón por n por más t sub 0. Hallamos el t sub 0, ¿cuánto es? Restando, decíamos, al primer término menos quién, menos la razón. Entonces, como te da 35 menos 4, se van a sumar, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener 39. El término t sub 0 es 39. 35 menos 4 sería 31, ¿verdad? No, mentira.
Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿sí? 35 menos 4. Entonces ahí se va a multiplicar los signos y te da más. O sea, va a ser 35 más 4 que sería 39. Entonces ese es el término em, anterior al primero, el t sub 0. Ahora reemplazando ya los valores, vamos a tener los valores. Tenemos el vigésimo que es 20. N entonces vale 20. Y reemplazando ya los valores tenemos que t sub n, ¿cuánto vale el t sub n? Como n vale 20, entonces t sub 20 o el vigésimo término vale igual a ¿quién? A la razón. ¿Cuánto vale la razón? Menos 4. Por n que es 20, listo. Ahí estamos poniendo más ¿quién? Más el t sub 0. El t sub 0 viene a ser 39. Entonces ahí tenemos multiplicando, vamos a tener que el t sub 20 va a ser a menos 80 más 39. Hacemos la operación, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces 80 menos 39 es menos 41. Y eso vendría a ser la respuesta. ¿Sí? El vigésimo término vendría a ser 41. Vamos a ver el número de términos. El número de términos está determinado por la siguiente forma. Ya te decía que n, ¿quién viene a ser? El número de términos. Entonces va a ser al último término menos el primer término sobre la razón más 1. O también puede ser al último término menos el término sub 0 o el anterior al primero sobre la razón nada más. Si te fijas, utilizando el término t sub 0, la fórmula es más pequeña. Entonces podemos utilizar también esa fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí me dice calcula el número que tiene la siguiente sucesión. Y aquí vamos a calcular el número de términos que tiene esta sucesión, ¿sí? Analizamos y vamos a ver que aquí tenemos la sucesión. Vamos allá a la razón. La razón es 8, ¿sí? 43 más 8, 51. Entonces nuestra razón va a ser 8. El último término va a ser 675 y el primer término va a ser 43. Ahora vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa fórmula. Vamos a aplicar, que podríamos aplicar la otra que hemos visto también, pero en esta ocasión vamos a aplicar esta fórmula. Entonces reemplazando, n va a ser igual a ¿quién? El último término era 675 y el primer término 43 sobre la razón que es 8 más 1. Operando vamos a tener que eso es 632 sobre 8 más 1. Y eso me va a dar 32 sobre 8 va a ser igual a 79 más 1. Y eso va a ser a 80. Entonces la respuesta, el número de términos es 80, ¿sí? Vendría a ser 80 el número de términos. Vamos a ver también lo que corresponde a la sucesión cuadrática. Ahora, ¿qué viene a ser la sucesión cuadrática? ¿Sí? Entonces, la sucesión cuadrática o de segundo orden. Como han visto las anteriores sucesiones, yo encontraba la razón de una forma rápida. Aquí no, aquí tengo que buscar una instancia más. Aquí, por ejemplo, tenemos la razón, ¿sí? Entonces, el t sub 1 me va a dar una razón, el t sub 2 con el t sub 3 otra razón. Y la razón ya que se va a dar va a ser en el otro nivel, ¿sí? Como estamos observando. Ahora, ¿qué hacemos para resolver esto? Entonces, vamos a ver que aquí vamos a tener que hallar todos los términos sub 0. Por ejemplo, restando a SR vamos a tener lo siguiente. A R1, entonces voy a tener la misma razón. Ahora, restando R1 con R, voy a tener R sub 0 que es igual a B también. Le estamos dando variables y luego vamos a ver por qué. Aquí, y al T sub 0 aquí también, por ejemplo, vamos a tenerlo aquí. Entonces, ocurre lo siguiente cuando yo tengo esta sucesión cuadrática. Todo lo que está pintado es lo que vamos a tener que hacer nosotros para darle solución. Vamos a ver que el término general, o sea, el término general, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A t sub n va a ser igual a medias. Por eso que te decía, aquí lo vamos a reemplazar. Le estamos dando valores a todos esos sub 0 términos anteriores a los primeros, ¿sí? Entonces, ahí le estamos dando valores. ¿Ya que va a ser igual? Va a ser igual a ¿quién?
a medios por n al cuadrado más b menos a medios por n más c. Ese vendría a ser el término general de una sucesión cuadrática. Quizás no quede claro mucho aquí, pero lo vamos a ver en el ejercicio, ¿sí? No olvidar la fórmula cuadrática, por favor, ¿sí? Es muy importante. A medios por n al cuadrado más b menos a medios por n más c. Entonces, aquí vamos a ver un ejercicio. Me dice, ¿cuántos términos tiene la siguiente sucesión? Entonces, vamos a verlo a continuación. Vamos a tener ahí la sucesión. Entonces hallamos la razón, la primera razón. Entonces sabemos que 4 más 6 me da 10, 8 más 8 me da 18 y 18 más 10, 28. Sí, vamos a continuar, vamos a ver entonces. Y en este caso vamos a ver que la otra razón constante ya viene a ser 2 aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí los términos anteriores. Ahora, el término anterior a 6 con la razón 2, ¿cuánto sería? Que en este caso es 2. Sería 4, ¿cierto? Porque 4 más 2 me da 6. Ahora, el término anterior a 4 tendría que ser 0, ¿sí? Porque 0 más 4 me da 4. Entonces, aquí vamos a ver que 504 viene a ser el término enésimo y vamos a entonces aplicar nuestra fórmula, ¿sí? Ahí tenemos nuestra fórmula. Ahora, 504, como dice, es el último término, lo reemplazamos. Ahora, ¿cuánto vale A? Vale 2. 2 entre 2 por n al cuadrado más. B me dice, B ¿cuánto vale? 4, ¿cierto? 4 menos 2 entre 2 por n más 0. ¿Cómo nos queda? Nos queda 504 igual a n al cuadrado 4 menos 1 por n. Y nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Entonces 4 menos 1, 3 por n, 3n. Ahora, factorizando un n, sacando fuera un n, vamos a tener que nos queda de la siguiente manera, n por n más 3. Ahora, arreglando al 504, yo sé que 504 es 21 por 24. Entonces 21 sería igual a n y 24 sería igual a n menos 3. Por lo tanto, entonces n tendría que ser 21. ¿Sí? Entonces el número de términos es 21. Bueno, hemos acabado esta parte de patrones numéricos, a la parte teórica. En la siguiente sesión vamos a ver lo que corresponde ya a los ejercicios de aplicación netamente, ¿sí? En esta ocasión solamente vamos a ver parte teórica, pero en la siguiente clase vamos a ver lo que corresponde ya a los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios que corresponden a la parte del libro de trabajo. Vamos a desarrollarlo por este medio. Bueno, que tengan buen día y no olviden, quédate en casa y lávate las manos, ¿sí? Todos podemos.